Isaías capítulo, está en pantalla, ¿verdad? Capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 7. Este es el texto en el que esta mañana vamos a estar meditando. Le voy a pedir a mi hermana Solange, que puesta en pie, ella pueda tener una palabra de oración. Oramos al Señor por su mensaje, para que llegue a nuestras vidas con poder y gloria, y para que Dios, ¿verdad?, sea también honrado y glorificado. Oramos. Señor, te damos las gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque estamos aquí, porque tú nos amas y desde tu vida con nosotros, Señor. Te damos las gracias, pedimos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda penetrar en nosotros, Señor, y pueda guiar cada día de los aquí, Señor. Bendito el pastor, Señor, por la palabra, Señor, llena de tu sabiduría, Señor. Y gracias por tu bueno, y también por Amén, amén. Pues mirad, hermanos, tenemos este pasaje y comenzamos diciendo, como tenéis en pantalla, ¿verdad? Le hemos llamado nuestra esperanza y nuestra salvación vienen del Señor, como no podía ser de otra manera. Nuestra esperanza, nuestra salvación viene únicamente del único Dios verdadero. El texto que vamos a tratar en esta mañana habla sobre un rey y un reino, un rey poderoso y un reino poderoso. Habla sobre este rey que viene, el texto, y sobre el reino que viene, y es un rey y un reino que trae esperanza y salvación, no solamente para unos pocos, sino para toda la humanidad. Nosotros estamos en España. Aquí hay un rey, se llama Don Felipe VI. Estamos en un reino, el reino de España, ¿verdad? Y la Biblia dice, o mejor dicho, Pedro nos dice que tenemos que honrar al rey. Pero ¿en qué contexto nuestro hermano Pedro nos dice esto? Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos. Importante. Honrad a todos. ¿Verdad? Temed a Dios. Interesante. Temor a Dios, amor a todos. Amad a los hermanos y honrad al rey. En este contexto, Pedro nos está diciendo que tenemos que respetar la figura del rey. Pero nosotros, además que respetamos la figura del rey, por encima de esta figura está la figura de aquel que en Apocalipsis se le dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este rey, como cristianos, a quien honramos y que está por encima de cualquier rey. Su reinado. Y como hijos de Dios estamos diciendo que honramos por encima de cualquier otra persona a Jesús. Y colaboramos si queremos que su reino llegue a nosotros, ¿verdad? Mirad, en este pasaje vamos a encontrarnos precisamente con esta situación. Nos vamos a encontrar con un rey que reina, Acaz y Judá, y con el Rey de Reyes y su reino. Nos vamos a encontrar también con ciertos elementos que son paralelos, más bien que paralelos, son elementos contrapuestos. Un rey, repito, Acaz, un reino, Judá, pero por encima está el Rey de Reyes y el reino de Dios. Y también vamos a encontrar en este pasaje un momento de angustia y de alegría, que contrasta. Momentos de aflicción y de gloria. Momentos de oscuridad y de luz. Momentos de esclavitud y de libertad. Momentos de guerra y de paz. Así que en este texto que tenemos delante de nosotros,
Vamos a encontrarnos, por lo tanto, que si este rey que viene y su reino que será implantado en todo el mundo nos trae salvación y esperanza, ahora, por medio de la boca de un hombre, de un siervo llamado Isaías, nos trae y nos proclama esta gran verdad. Mirad. Por lo tanto, estamos diciendo que queremos ver qué está concretamente describiendo Isaías en este pasaje, que como buen profeta y como todos los profetas estaba encargado de llevar al pueblo la palabra de Dios, de traer al pueblo la palabra de Dios, de comunicar al pueblo el mensaje de Dios. Todos los que hemos participado de la escuela dominical hemos visto que el pueblo en el Sinaí, ¿verdad? Dios le dio un pacto con el pueblo de Israel en Sinaí. Hemos visto también más tarde que en Siquem el pueblo, la segunda generación, porque la primera no entró en Canaán por infidelidad, por rebeldía, este pueblo, ¿verdad? Esta segunda generación en Siquem pactaron también con Dios, ¿verdad? Esta buena relación de compromiso, de fe y de fidelidad. Y nos encontramos, por lo tanto, en Canaán, así estamos terminando la escuela dominical, con las 12 tribus establecidas y con la idea de que Dios ha dado paz a su pueblo. El pueblo de Dios está en paz. Estas 12 tribus se van a unificar bajo el mandato de un gran rey, David. Bajo David, estas 12 tribus estarán bajo un reino unitario. Pero luego va a reinar Salomón, el hijo de David. Y si con David Dios bendijo grandemente a su pueblo, con Salomón, como bien sabéis, el reino se extendió mucho más. De hecho, el gran templo fue construido no con David, sino con Salomón. La gran gloria del pueblo de Dios fue en el reinado de Salomón y no tanto con el reinado de David. Pero, lamentablemente, con Salomón vino también la división. El pueblo unido se dividió en el norte y en el sur. En el norte se llamaban Israel, en el sur se llamaba Judá. Era todo el pueblo de Israel, israelita, judíos. Repito, norte Israel se llamaba, sur Judá. En el sur Jerusalén, donde estaba el templo. En el norte Samaria, donde adoraban a Dios. ¿Recordáis la samaritana? ¿Recordáis a Jesús? Es aquella famosa conversación entre Jesús y la samaritana. ¿Dónde se adora? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Jesús, que es muy listo, ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. En cualquier lugar se puede adorar al Señor. No hace falta un lugar concreto. Así que nos encontramos en este contexto donde el profeta Isaías está pronunciando estas palabras y lo pronuncia cuando ya ha ocurrido un desastre. El reino del norte ha caído y ha sido deportado. Israel, en el año 733, por el imperio, por un rey y un reino, ¿veis que estamos jugando? Un rey y un reino, Asiria, el norte fue deportado. Y ahora el sur tiene miedo, está en angustia. Porque también tienen miedo a que los asirios derriban y vayan contra ellos, hermanos enemigos. Ese es el contexto en el que nos encontramos. El norte ha sido deportado, ha caído en manos de Asiria, el sur tiene ahora miedo. Y el profeta trae un mensaje de aliento, de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios siempre actúa de esa manera. Cuando nos encontramos en los momentos más duros de nuestra vida, cuando nos encontramos en los peores momentos, el pueblo de Dios siempre puede acudir al Señor, porque Dios trae siempre una palabra de esperanza y de ánimo. Cuando nos encontramos
¿verdad?, en medio de la angustia, en un estado de amenaza. Escucha, querido hermano y hermana, si estás bajo un estado de amenaza, bajo un estado de angustia, el único que puede proveerte de fe, de salvación, de esperanza, es únicamente nuestro Dios. Versículo 1. ¿Qué dice? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El profeta está describiendo la situación actual. Judá vive angustiado. Los judíos viven angustiados y atemorizados por este rey y este imperio, Asiria. Porque saben que el norte, que son hermanos suyos, eran sus hermanos, eran hermanos, ha sido, ¿verdad?, arrasado por el rey de Asiria y su imperio. Y Judá tienen miedo, están angustiados. Vive una situación de desesperación completa, porque están siendo amenazados por los asirios. Repito esta idea, un rey y un reino. No podemos olvidar que nos encontramos en Judá con un rey llamado Acaz y con un reino que es Judá en el sur, y que este rey no puede hacer nada por los suyos. Acaz no puede defenderlos, no puede ayudarles. Además que Acaz es un rey malo. Por los libros de Reyes y de Crónica nos muestra que Acaz era un rey malo, que no hizo lo que a Dios le agradaba. ¿Ves el contexto? Hay un contexto histórico, un rey, un reino en crisis, pero hay un contexto también escatológico. Isaías está hablando de un nuevo rey, que viene en la figura de un niño, y un nuevo reino que se extenderá y se establecerá en todo el mundo. De eso es lo que está hablando. Por lo tanto, está hablando de esperanza. Trae palabras de esperanza. Hoy también el mundo se encuentra, ¿verdad? También el mundo se encuentra bajo amenazas, ¿verdad que sí? Hoy el mundo entero está amenazado. También la Iglesia podemos encontrarnos que nos encontramos en un momento también delicado. Recordad este término, la Iglesia perseguida. ¿Sabéis lo que es la Iglesia perseguida? Son aquellos hombres y mujeres como tú y como yo, que han nacido en países árabes y en otros lugares donde están siendo masacrados, asesinados, fusilados, matados, porque tienen la fe que tú tienes y la que yo tengo. Pero el régimen donde está, en esos reinos, ¿verdad?, pues esto es lo que está ocurriendo. Pero en términos generales también, el mundo está también viviendo un estado de oscuridad. Todos viven bajo un estado de oscuridad, porque el enemigo, el diablo, el acusador de los hijos de Dios, el que se rebeló en el reino de Dios, Satanás, Lucifer, el ángel de luz, está operando actualmente en el mundo, teniendo entenebrecidos los corazones y las mentes de los hombres y las mujeres, de todos ellos. Nadie se ha escapado a la obra maligna de Satanás. ¿Sabe quiénes se han librado? Tú y yo, si hemos aceptado a Jesús, si hemos dejado que este rey, ¿verdad?, tomara nuestra vida, nuestro corazón y nos liberara. Así que Pablo nos va a recordar en Efesios capítulo 4, versículo 18, que los corazones y las mentes están entenebrecidas, ajenos a la vida de Dios. Y hay otro texto, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, donde encontramos que el enemigo de Dios está buscando a los hijos de Dios. Como león rugiente está el diablo intentando devorarnos. ¿Qué lenguaje utiliza aquí Pedro, verdad? Un león, ¿qué es lo que hace un león? Un león acecha su presa y cuando puede salta y la agarra y la mata y se la come.
Es el diablo. Nosotros somos su presa. Y el diablo está, ¿verdad?, en esta actitud intentando, dice el texto, destruirnos. Pero siempre nos quedamos con una palabra de esperanza. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Por lo tanto, siempre podremos salir victoriosos y airados, porque Cristo nos protege. Pero sigo repitiendo, el mundo está bajo una tremenda amenaza. Cuando digo el mundo, digo los no creyentes y también nosotros, ¿eh? Todos vivimos bajo una gran amenaza. Mirad estos dos personajes que tenéis en pantalla. Kim Jong y Putin. Bueno, lo dejamos aquí, ¿verdad? Ciertos personajes que han actuado en el contexto mundial han conseguido crear una atmósfera de miedo, de terror, de angustia, de preocupación. Es lo que estamos viviendo, ¿eh? Corea del Norte, ¿sabéis, no? Con estas bombas nucleares y todo lo que sabéis por la noticia, amenaza, ¿verdad? Una amenaza nuclear. Primero intentando invadir Corea del Sur y luego cualquiera sabe, pero bueno. Y Putin con Ucrania. ¿Qué ocurre en Ucrania? Que se está apoderando de Ucrania, Putin. Pero no solo eso, lo sabéis porque lo hemos comunicado. Iglesias destruidas. Gente muerta, creyentes y no creyentes, evangélicos y no evangélicos, están muriendo. Y mucho miedo y mucho terror. Hermanos, nosotros vivimos bajo el paraguas de aquel que es el más poderoso y el más fuerte y no tenemos que dejarnos, ¿verdad?, por las malas noticias, ni amedrentar, ni temer, ni asustarnos, porque de tu cabello no se caerá, de tu cabeza, quiero decir, no se caerá un cabello sin el consentimiento de Dios, porque Él nos cuida y nos protege, y siempre lo hará. De hecho, versículos 6 y 7, que lo haremos en su momento, nos muestran estos textos las características de este rey y de este reino. Característica de un rey y de un reino que alienta, que anima y que levanta a los muertos, nunca mejor dicho. Cristo levanta a los muertos, ¿verdad? Hermanos y hermanas, si te encuentras amenazado, amenazada, afligido, temeroso por cualquier situación de la vida, pensemos siempre en nuestro Señor, porque Él tiene siempre palabra de esperanza y de salvación. Versículo 1, la parte C. Pues al fin llenará de gloria, dice el texto, el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Isaías acaba de hablar sobre la oscuridad y ahora nos habla, la oscuridad, la aflicción, y ahora nos va a hablar de la gloria. Oscuridad, aflicción y ahora gloria. En el hebreo, gloria es Shekinah, la presencia poderosa de Dios. Lugar donde Dios se manifiesta con poder y gloria. La Shekinah de Dios es el espacio donde Dios está presente, activo, para traer una palabra de fe, de salvación, de esperanza. El profeta con esto está diciendo que llegará este Mesías, llegará este reino, ¿verdad?, con estas características que hemos nombrado. Cuando llegó, ya me estoy adelantando, ¿cuándo llegó este rey, este niño nacido? ¿Cómo fue presentado? Mirad, no voy a leer los textos, pero en Mateo 4:15, en Lucas 1:79 y en Lucas 1:32 y 33, nos encontramos con lo siguiente. Jesús de Nazaret, el hijo que iba a nacer, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se presenta en Galilea.
Se presenta en el lugar más necesitado en este momento. Y Él está presente trayendo, como bien sabéis, una palabra transformadora. Lucas capítulo 4. Famosas palabras de Jesús. Recordando Isaías 51. ¿Recordáis, verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para sanar al cojo, para dar vista al ciego, ¿verdad? Para levantar al abatido. Ese es el mensaje de Jesús. Un mensaje que traía una palabra de esperanza y una palabra también de salvación para todos los afligidos. Eso ocurrió. Por lo tanto, es un mensaje que trae fe y esperanza a todos los corazones. Seguimos diciéndolo. Si vivimos bajo un estado de aflicción, de angustia, siempre nuestros corazones pueden ser llenados de fe y de esperanza en Jesucristo. Siempre. ¿Qué hacemos, por lo tanto, cuando nos sentimos amenazados? ¿Qué hacemos, por lo tanto? Si Dios no interviene en el momento en el que tú lo necesitas, la respuesta es ¿qué hacer? Seguir llenando el corazón de fe y esperanza, porque Dios en su momento va a actuar. Y de hecho, lo sabéis, que la forma que Dios tiene de actuar es regalándonos la fe y la esperanza, que en el Nuevo Testamento son dos virtudes cristianas que vienen de Dios. ¿Cómo puedo tener yo fe y esperanza? En el Señor. Virtudes espirituales y cristianas concedidas por el Señor para la espera. ¿Se ha entendido? Si estoy bajo una amenaza, pido a Dios que me ayude a solucionar. Dios no responde. Dios siempre responde. Dios siempre está activo. Dios no es un Dios pasivo. Pero en el momento Dios no acude a darte una palabra de salvación. ¿Qué hacemos mientras tanto? Llenar nuestro corazón de fe y esperanza. Es decir, estamos a la espera de que Dios actúe. Porque Dios actuará ¿cuándo? En el momento que Él tenga establecido. Eso tiene que ver con una idea teológica que es la soberanía. Dios es soberano y actuará cuando determine y cuando crea que es mucho mejor. ¿Por qué? Como un padre. Un buen padre siempre va a actuar con sus hijos cuando lo crea mejor oportuno, aunque con nosotros como padres, ¿verdad? Tenemos tendencia a equivocarnos y a fallar, ¿verdad? Así que Dios nos dota, decimos, pues de esa fe y de esa esperanza. 1C, ¿verdad? Pues al fin llegará. Pues al fin llegará, ¿verdad? 1C, a ver. ¿Dónde estoy? Esto lo hemos leído ya antes, sí. Esto ya lo hemos visto, ¿qué ha pasado aquí? Bien, llena nuestros corazones de fe y esperanza. Vale, aquí tenemos el 2. Aquí estamos. ¿Qué leemos aquí en el 2? Mirad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. De nuevo encontramos estos contrastes, ¿verdad? Tinieblas, gran luz, sombra de muerte, luz resplandeció. De nuevo esos contrastes, esos verbos donde encontramos resplandecer, el verbo resplandecer. Pero ¿sobre quién resplandeció esta luz? Sobre el pueblo de Dios. Ellos son los receptores de esta luz. Ellos son los receptores de esta luz que viene a sus vidas. Y este receptor, y esta luz que viene, que es Jesús, viene para disipar, ahí lo tenemos, viene para disipar, ¿verdad?, toda oscuridad que haya en el mundo y también en nuestras vidas. Jesús, según dice Juan, es el que viene para traer la luz al mundo, a todos los hombres. Jesús es la luz, es la salvación, por lo tanto, de todos nosotros. Y a continuación encontramos versículos del 3 al 5. Ahí nos va a presentar Isaías ciertas características que va a hacer también el Mesías.
Versículo 3. Primeramente, dice el texto que va a multiplicar la gente. Seguidamente, versículo 4, dice que va a quebrantar el yugo. Segundo verbo. Y versículo 5, en tercer lugar, va a quemar y va a eliminar algo muy interesante. De eso vamos a hablar a continuación, ¿verdad? Primeramente dice que con la llegada de esta luz, que es Jesucristo, se va a multiplicar la gente. Cristo es el que hizo crecer la nación de su pueblo. Él hizo crecer la nación. Él fue el único que produjo que los israelitas, recordamos que lo hemos visto en la escuela dominical, llegase con Jacob a Egipto siendo 76 personas o 77 personas, si no recuerdo mal. Jacob llegó de Canaán a Egipto siendo una familia de 76 personas. ¿Sabéis cuándo salieron? Lo vimos en la escuela dominical. Casi 3 millones de personas. Y vemos en Éxodo, capítulo 1, cómo se comprueba de que Dios multiplicó al pueblo de Israel como las arenas del mar. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que la salvación que viene de Dios, Dios multiplica a la gente. Pero al multiplicar a la gente también trae la alegría. Versículo 4, seguidamente hace quebrantar el yugo y la vara y el cetro. Es decir, romper la situación en la cual se encontraba Judá bajo la amenaza de este rey, de este reino, y Cristo venía para liberarlos de la tiranía y de esta amenaza que oprimía al pueblo. Y termina el texto, ¿verdad? El versículo 4, muy bonito, recordando la historia de Madián. ¿Recordáis aquella historia? Jueces capítulo 7 del 15 al 25, cómo Gedeón se enfrentó con un gran ejército a los madianitas y Dios le dijo, alto, esta victoria es mía. Solamente Gedeón fue con 300 hombres y no fue con esos miles de guerreros para luchar contra los madianitas. ¿Por qué? Para que comprobase que la victoria era de Dios y no de ellos. Y lo que está recordando, ¿verdad?, en este hecho histórico es que si Judá estaba siendo amenazado por este rey de Asiria y por este reino, de la misma manera que en el pasado, ¿verdad?, Dios había conseguido con Gedeón y 300 hombres solamente vencer a los madianitas, también la victoria vendría a continuación. Versículo 5. Quemar, eliminar los atuendos de guerra. Tercera observación importante. Es decir, que lo que Isaías, el profeta, está trayendo y diciendo, ¿verdad?, que estos que es el rey y este reino y este ejército, a los asirios, no van a tomar la tierra de Judá. Serán destruidos antes de que aquí lleguen. Los asirios invadieron Israel, pero no invadieron Judá. Será mucho más tarde, como sabéis también por otros textos históricos, pero lo dejamos aquí. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, hermano, que Jesús viene para cambiar la condición interna del ser humano. Jesús vino, el profeta Isaías le está trayendo un mensaje de esperanza para Israel, Acaz y a todos los judíos, ¿verdad? Y estamos diciendo que Jesús viene para cambiar nuestra condición interna. Si estamos abatidos, Él nos da alegría. Para cambiar nuestro estado, si estamos siendo subyugados o sometidos, Él nos da la liberación. Para cambiar nuestra condición externa, si estamos rodeados de ejércitos y de problemas, Dios nos dará la paz, porque Él es el príncipe de paz. Y esto era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y esto era lo que el profeta le estaba comunicando a Judá, a Acaz. Dios estaba ofreciendo palabra de esperanza para el pueblo. El pueblo de Judá estaba angustiado, afligido, sometido a una situación de muerte a causa de la guerra. Y Dios, en el profeta Isaías, le traía una palabra de esperanza, de fe, de salvación. También ahora Dios nos ofrece a todos los pueblos una palabra también de fe y de salvación. A todos los hombres, también a ti y a mí.
Dios nos está ofreciendo una palabra de fe, de esperanza, de salvación. Dios quiere transformar nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestro estado interno, nuestro corazón y nuestro alma. Quiere cambiar nuestra condición interna y quiere cambiar nuestra condición del estado de vida en el que nos encontramos. O dicho de otra manera, el Señor pretende, hermanos míos, ayudarnos a que nuestra condición presente y futura, nuestro estado de ánimo sea transformado de tal manera que podamos vivir liberados, esperanzados y salvados y protegidos por el único Dios y Salvador. 6 y 7. Y por último, el profeta Isaías habla de un rey, habla de un reino, un rey con ciertas características y virtudes admirables, aunque sería ese el primer título, y unas características también especiales de su reino. Dice el profeta Isaías que este niño que nos es dado es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es admirable en sus planes, es consejero por cuanto Él va a gobernar como nadie lo ha hecho. Es Dios fuerte porque Él es el omnipotente, Él es el héroe. Él es Padre eterno porque actúa como un padre con benevolencia con su pueblo y con todos. Y Él es el príncipe de paz, que traducido es la paz que trae sosiego y también prosperidad. Y las características de este reino, estos elementos, un gran imperio como nunca lo ha habido. Un imperio que trae paz, paz ilimitada para todos. Un imperio que no solamente trae paz ilimitada para todos, sino también justicia y derecho. Esta mañana estamos hablando precisamente sobre esto. Y es un reino eterno. El reino de Dios, este rey llamado Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Este rey eterno ha comenzado aquí y seguirá por siempre. Él es quien gobierna nuestro mundo. Él es quien lo hará con poder y gloria. Y el Señor viene para reinar y el Señor viene para implantar este reino en medio de nosotros. Y termina el texto diciendo, y el celo de Dios lo hará, es decir, que es como un sello que confirma lo que está diciendo. Hermanos y hermanas, nadie nos puede negar que este rey y este reino son deseados por todos nosotros. Nadie nos puede negar que este reino y este rey del que habla el profeta Isaías, que llegó, Isaías habla en el siglo 8 antes de Jesucristo y Jesús vino en el siglo 1 de nuestra era, y podemos expresar, ¿verdad?, sin temor a equivocarnos, que tanto este rey como este reino hoy reina y gobierna en el mundo entero. Y yo quiero a este rey grandemente, a Jesús de Nazaret. Yo quiero formar parte de este reino de Dios que continúa extendiéndose por todo el mundo. Porque este rey es libertador. Porque este rey es el Evangelio en el Nuevo Testamento, quien nos trae las buenas noticias de salvación. Este misterio que narra Isaías con la llegada de un niño, con dotes extraordinarias, ¿verdad?, que llega en el momento de una gran tragedia, porque Judá tiene miedo, tiene temor de ser invadida por los asirios. Y Isaías ve un rayo de luz y de salvación. Termino. Este Mesías que viene al mundo nos trae luz. Esta luz despeja las tinieblas de cualquier vida y solamente el Señor nos puede traer alegría y liberación. Querido oyente, si estás en oscuridad
o bien si estás en angustia, o bien si estás en aflicción, o bien si te encuentras en tinieblas, o bien si estás en camino de sombra de muerte, o bien estás bajo un pesado yugo, o bien te encuentras bajo una pesada vara, o bien bajo un pesado opresor. Ven a Cristo, Él te liberará. Cristo te ofrece luz, alegría y liberación. Este Rey llamado Jesús de Nazaret, este reino que viene a nuestras vidas, es la mejor opción que como individuo podemos tomar. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.